Buenas noches, buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar dando comienzo al estudio bíblico de hoy, continuando con la lectura del capítulo 13 de Romanos. Ahora vamos a leer los versículos que van desde el 8 hasta el 14. Así que le vamos a pedir a Sandra que ella pueda estar compartiendo esta lectura. Escuchemos. Buenas tardes a todos. Los invito a que lean conmigo el capítulo 13 de Romanos, los versículos que van del 8 al 14. Dice así: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, Sandra, por la lectura que hemos tenido, que hemos podido compartir. Y yo quería comenzar con una reflexión acerca del versículo 7, que fue el que estuvimos terminando el jueves pasado. Porque me parece que es importante entender también el concepto de cuando Pablo habla de deuda, de qué se trataba. Fíjense que en el versículo 7, Pablo dice: pagad a todos los que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Fíjense que Pablo aquí hace dos tipos de distinciones de deudas, de estas que uno puede decir las que tenemos como ciudadanos, como personas que vivimos bajo un Estado. Habla de tributo y de impuesto. Y justamente tributo era los que pagaban aquellos pueblos, aquellas personas de pueblos que habían sido conquistados, en este caso por el Imperio Romano. Y tenían tres tributos, estos pueblos, estas naciones como la nación judía, que había sido conquistada por el Imperio Romano. El tributo era un impuesto a la tierra que debía pagar cada uno en efectivo o en especie, que podía ser en granos hasta una décima parte, una décima parte de su cosecha, o un quinto de lo que ellos cosechaban en frutas o en vino. También tenían el impuesto a las rentas. Era un porcentaje del total de las entradas que tenía el hombre. Y después también estaba el impuesto a la capitación, que significaba que toda persona entre 14 y 65 años tenían que pagar por estar bajo el Imperio Romano. Y después, estos eran los tributos. Y los impuestos, que eran los que pagaban el 100% de los que estaban, los que eran naturales de Roma y aquellos que no. Y los impuestos eran aquellos impuestos locales. Y realmente es llamativo entender todo lo que pagaban también, ¿no? Uno cuando a veces se queja de los nuestros y de los que esto ya viene de larga data. Y los impuestos locales se debían pagar a los derechos de aduana, de importación o de exportación, impuestos que debían pagarse para transitar por las principales carreteras del imperio, por cruzar puentes, por entrar a mercados y puertos, por el derecho a tener un animal o un carro. Era un impuesto que llevaba también a aquellos que tenían que pagar tributo sobre los servicios que también se prestaban en el imperio.
Pero después de esto viene el versículo 8 que leímos recién, donde Pablo dice, no debáis a nadie nada, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Acá Pablo está diciendo, sí, pero debemos pagar estas cosas que debemos, pero hay una deuda que nosotros tenemos que pagar. Una deuda que es la de amarnos unos a otros y la deuda de amar al prójimo. Fíjense que el versículo 8 hace este énfasis y Pablo justamente toma esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era una ley del Antiguo Testamento, el mismo Jesucristo lo había puesto también. Y fíjense que el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo estaba diciendo, si algo debemos a Dios es no solamente amarle a Él, sino también amar al prójimo, aquel que está cerca nuestro. Y yo creo que lo que Pablo realmente está queriendo exponer en su corazón es que realmente si queremos ser hijos de Dios, tenemos que amarnos unos a otros. Esta es una deuda espiritual, ya no material, ya no de impuesto o de tributo, sino que es algo que como hijos de Dios tenemos esta deuda con el Padre, de que si tengo un hermano al lado que está necesitando, tengo que amarlo, tengo que ayudarlo. Justamente lo que veníamos hablando en los últimos estudios de los jueves pasados. La deuda de amar al prójimo. Y fíjense que después, enganchando con esta idea de la deuda y de que tenemos que amar al prójimo, ya los versículos del 11 al 14, Pablo es como que nos lleva a pensar y a vivir y a reflexionar profundamente en los tiempos y en la urgencia de los tiempos. Y sí, está hablando de la segunda venida del Señor. Y Pablo dice en el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y tiene que ver con esto, de que los tiempos se están acortando, la venida del Señor está cerca. Pablo lo decía en este momento, imagínense en tantos años anteriores, y que es una gran realidad, que los tiempos se están acortando. Y Pablo empieza diciendo esta frase que a mí me impacta, y esto, que tenemos que amar al prójimo, conociendo este tiempo, la urgencia de este tiempo. Hermanos, yo creo que estamos escuchando un montón de predicaciones y de estudios que hablan de justamente la pandemia como estos últimos tiempos. Pero en realidad sabemos que los tiempos son del Señor. Pero la urgencia sigue siendo la misma, porque como dice Pablo, una gran realidad, los tiempos se están acortando. De la época de Pablo a hoy nosotros, año 2020, es verdad que 2000 años se acortaron estos tiempos del Señor. Por eso es tan importante esto de, ¿cuál es la urgencia? Vivir como hijos de Dios, vivir como hijos de luz. Pablo dice en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Si una urgencia tiene este tiempo es que amemos al prójimo y que vivamos como hijos de luz, como hijos del Rey, como Señor, como que el Señor realmente tenemos que darle testimonio de que somos sus hijos. Nos tenemos que vestir como hijos de luz. Y esto, a ver, hay dos capítulos que son fuertes en esta idea que Pablo habla. ¿Se acuerdan? El capítulo 6 y capítulo 7. Por ejemplo, en el capítulo 6, cuando Pablo habla tan profundamente de lo que significaba justamente tener que vencer la carne y que estábamos muertos al pecado, algunos versículos tomados del capítulo 6, que ya lo hemos leído, pero yo creo que viene bien poder reflexionar nuevamente. Capítulo 6, versículos 5 y 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con el Señor, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado. Esta fuerte idea que tenía Pablo de que a partir de Cristo, a partir de que el Espíritu Santo toma mi vida, estamos muertos al pecado. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Y fíjense lo que dice los versículos 11 al 13. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Dios nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros y vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Lo vive repitiendo. Esto era en el capítulo 6. Después lo vuelve a repetir en el capítulo 8. Esta idea de que estamos muertos al pecado, pero que estamos vivos, viviendo en este tiempo de pecado, pero que tenemos que vivir como hijos de luz, vivos para el Señor, presentando lo que somos, nuestra vida, al Señor en este sentido. Y se acuerdan, en el capítulo 7, Pablo también hace toda una analogía de lo que era vivir con este cuerpo de pecado, de muerte. Y el versículo 4 dice, capítulo 7, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Muertos al pecado, resucitados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que llevemos frutos a Dios. El versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Y Pablo dice, ahora estamos viviendo un régimen distinto, el régimen del espíritu, en donde nos podemos mover, en donde podemos estar libres, ya no sujetos al pecado, ya no sujetos a la letra, a la ley, sino ahora justamente viviendo en el espíritu. Y después pasa al capítulo 8, donde habla de esta manera realmente tan fuerte de lo que es vivir en el espíritu. Y en el capítulo 8, el versículo 37, ¿se acuerdan? Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo nos está diciendo, tenemos que vivir como hijos de luz. Y Pablo nos está diciendo, ya está muerto el pecado, ya están viviendo una era distinta, en la era del Espíritu Santo. Y Pablo en el capítulo 8 nos dice, ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y realmente tenemos que vivir como hijos de luz y como hijos de victoria, porque Él trajo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y de eso es lo que queremos nosotros proclamar, la palabra de salvación. Y sí, estamos apurados, estamos viviendo un tiempo de mucha prisa, porque sabemos que los tiempos se acortan. Y Pablo les exhorta a los hermanos en Roma que dejen de vivir el pecado, que dejen de vivir en la glotonería, en las borracheras, en la lujuria, en la lascivia, en las contiendas, en las envidias. Y termina este capítulo 13, con este hermoso versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que vivir como hijos de luz, vestidos en esta vestimenta que nos da el Espíritu Santo, como hijos del Señor Jesucristo. Pablo está terminando esta carta, estamos terminando nosotros hoy el capítulo 13, pero yo quiero rescatar fuerte estos últimos dos capítulos que tomamos, el 12 y el 13, porque Pablo nos da recomendaciones de vida, consejos para nuestra vida espiritual, consejos prácticos para vivir entre nosotros, para poder vivir con las personas que no conocen a Jesucristo. Y termina de esta manera: ustedes no pueden mezclarse con el pecado del mundo, ustedes no pueden vivir como aquellos que no conocen al Señor. Ustedes tienen que, en este tiempo de proclamación, de saber que estamos viviendo un tiempo en donde el Señor está viniendo, ustedes tienen que dar testimonio.
Ustedes tienen que vivir como hijos de luz, no con el pecado, sino vestidos de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga vivir en este espíritu, en este testimonio de vida, que el Señor nos dé la posibilidad de poder en este tiempo tan especial que estamos viviendo, dar testimonio de que somos hijos de nuestro Señor Jesucristo, hijos de la luz, y somos hijos de luz. Quiera que el Señor toque tu corazón, para que si no conoces al Señor, le aceptes. Es un tiempo de urgencia, no es un tiempo para dejar para más adelante. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Arrepentite, toma al Señor como tu Señor y Salvador. Y si sos hijos de Dios, tenés que vivir en la integridad de un hijo de luz. Y proclamar a otros que lleguen a los pies del Señor Jesucristo. Que podamos llegar nosotros con esta palabra de luz y de salvación a otras personas que necesitan ser rescatadas de las tinieblas para poder estar como hijos de luz viviendo en la gloria del Señor. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y eso es una realidad para nuestros días, pero también es una realidad para aquellos que aún no le conocen y que el pueblo de Dios tiene que proclamar con tanto poder y con tanta autoridad y con tanta urgencia. Que el Señor nos bendiga, que este capítulo 13 nos desafíe a ser prácticos, pero también a vivir como hijos de luz y a vivir en esta urgencia de los tiempos que el Señor nos pide. Les invito a que terminemos con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque en ti podemos encontrar, Señor, que la palabra es verdadera, que la palabra nos desafía a vivir estos tiempos de urgencias, estos tiempos en donde tenemos que vivir en la integridad de lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, que no debamos nada a nadie, sino que realmente podamos vivir con la tranquilidad de que estamos dando testimonio de que somos tus hijos, pero también con la urgencia de amar al prójimo, de amar a aquellos que te necesitan, de dar, Señor, nuestro brazo a aquellos que están necesitando un sostén. Que tu Espíritu Santo mueva a tu pueblo, Señor, para poder acompañarnos, para poder amarnos como hijos tuyos. Y te damos gracias, Padre, porque cuando te recibimos y cuando tu Espíritu Santo está en medio nuestro, como dice tu palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a vivir un tiempo de victoria, un tiempo de urgencia y también un tiempo de proclamar que tú eres el Señor y Salvador. Te pido, Padre, para que cada persona que esté escuchando en esta tarde la predicación, el estudio bíblico, pueda, Señor, llegar a tus pies, rendido, clamando que necesitamos de ti, clamando que solamente en ti hay salvación. Y, Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por esta palabra que tú nos estás dando. En el nombre de Jesús te lo pedimos juntos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Seguimos el jueves que viene, ya avanzando ahora sí con el capítulo 14 de Romanos.